Se acabó para la clase media en California. Ya la condenaron a la pobreza. Huyen del Estado. Una de las realidades más curiosas y dolorosas alrededor del mundo occidental es que la clase media está desapareciendo, pero solo para que mayores porciones de la población pasen a formar parte de las clases pobres. En América del Norte y toda Europa occidental es un fenómeno cada vez más común y notorio. La clase media se está reduciendo. Las nuevas generaciones no pueden alcanzar los ingresos necesarios para considerarse de clase media. Esta situación se está viendo por toda California. Eso sí, de una forma increíblemente dramática. Millones de personas han estado huyendo del estado en la última década. Gran parte de ellas pertenecieron a la llamada clase media. Y es que no solo se trata de que en California se paguen los impuestos más altos en todo el país, sino también de que el acceso a las viviendas es casi imposible para muchos. Las propiedades están sobrevaluadas y los alquileres son irracionalmente caros. Los pequeños negocios difícilmente pueden prosperar y pierden competitividad con los de otros estados. Además, California se encuentra en una situación cada vez más deprimente en términos generales. Tiene la mayor cantidad de personas sin hogar del país, prácticamente la mitad, y más del 25% de sus habitantes vive en condición de pobreza. Las clases medias de California han estado perdiendo poder adquisitivo y calidad de vida, pero no siempre fue así. En la década de los 60, este estado tenía la clase media más grande de Estados Unidos. Era un territorio innovador, uno que inventó la idea de las autopistas modernas. También construyó el sistema de acueductos y embalses de agua más sofisticado y grande del mundo. Tenía el mejor sistema educativo, el mejor aeropuerto e industrias prósperas de petróleo, madera y mucho más. Todo ello impulsado por las clases medias, las que ahora desaparecen. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. El gran estado de California tiene un serio problema con su clase media, la cual está huyendo en masa para buscar lugares en donde poder tener un mejor nivel de vida. Todos los días, miles de personas contemplan la posibilidad de mudarse, mientras que cientos lo hacen. ¿Por qué la clase media huye de los estados que suben los impuestos a los ricos? La situación que se produce en los estados donde existe el cobro de impuestos más elevados para quienes tienen ingresos altos es algo compleja, por la manera en que puede afectar más allá de las personas y compañías que tienen que pagarlos. Porque, según estudios, si hay algo que tienen en común todos estos estados, es que las personas de clase media y los más pobres buscan irse, mientras que la mayoría de los que tienen altos ingresos se quedan, principalmente debido a que las personas adineradas tienen ejércitos de abogados, economistas, contadores, contactos y medios para reducir drásticamente su factura de impuestos. Y si bien los pequeños comerciantes, los granjeros y las personas de a pie no tienen que pagar grandes impuestos directamente, lo hacen indirectamente al pagar precios más elevados en los alimentos, en el costoso combustible, en los servicios, en la vivienda y vía impuestos estatales indirectos, como el impuesto a las ventas y al uso. Y tiene sentido si vemos el caso de California, donde en promedio se cobra alrededor de 10% en impuestos sobre la renta de los ingresos familiares de personas de estrato alto, y que puede alcanzar hasta el 13.3%. A los residentes con ingresos bajos y medios solo se les cobra el 1.2 o 2%. Impuestos sobre la renta muy bajos para los ingresos medios y, sin embargo, de California huyen miles de personas cada año, y muy pocos son de clase alta. La mayoría era de clase media y de bajos ingresos. Quienes defienden esta práctica de imponer impuestos altos a los contribuyentes aseguran que las personas no se marchan por este motivo, y lo cierto es que las encuestas coinciden en lo mismo. Entre las razones que da la mayoría de quienes se marchan están los costos de la vivienda, querer una mejor calidad de vida y buscar más oportunidades económicas. Generalmente no mencionan mucho a los impuestos altos. Sin embargo, cuando se revisan las listas de los estados con mayor pérdida demográfica y los estados con impuestos más altos, se nota que existe una correlación estrecha. Hace algunos años, la compañía de encuestas y análisis de datos, Gallup, comentó: incluso después de controlar varias características demográficas, como edad, género, raza y etnia y educación, todavía existe una fuerte relación entre la carga fiscal estatal total y el deseo de dejar el estado actual de residencia. Otro problema con los impuestos altos, sobre todo para las compañías, es que algunas de estas optan por instalarse en estados con impuestos más favorables. Por ejemplo, y según la revista Sad Selection, en 2020 casi 800 compañías con sede en California anunciaron que Texas sería la nueva sede de algunas de sus inversiones.
Las empresas que dirige Elon Musk destacan entre estas. Esto significa menos creación de empleos para California y menos oportunidades para los residentes, debido a la política de impuestos del estado. Los que defienden esta política siempre argumentan que busca hacer justicia, obteniendo más contribución de quienes ganan más, para el beneficio de todos, algo que quizás fue cierto por allá de los años 60, cuando California brillaba, pero no ahora, cuando muchos aseguran que es un lugar en el que no quieren criar a sus hijos. Los impuestos de California son los más altos de Estados Unidos. California cuenta con uno de los presupuestos estatales más grandes del país. Solo su fondo general es de más de 200.000 millones de dólares, cifra que alcanza gracias al gran aporte que le proporcionan los impuestos a los ingresos altos y a las gigantescas compañías tecnológicas, entre otros. Con tanto dinero se debería esperar servicios básicos de alta calidad, ciudades con infraestructuras modernas, aeropuertos y sistemas de transporte envidiables, y residentes con una gran calidad de vida, pero no es así. El estado ha decaído en muchos aspectos en los que antes era un ejemplo para el resto del país. Los impuestos del estado de California están entre los más altos en todo Estados Unidos. Como mencionábamos antes, la tasa de impuestos sobre la renta varía desde 1 al 13.3% desde el año 2022. Aquellos solteros con ingresos anuales sobre el $1.000.000 tienen la tasa más alta, la que es conocida como el impuesto del millonario. La tasa del 1% es para contribuyentes casados que tengan ingresos imponibles debajo de los $20.198, y en caso de ser solteros, ingresos inferiores a los $10.099. Algo curioso acerca de los impuestos sobre la renta en California es que los residentes y los no residentes, pero que trabajan en el estado, tienen que pagarlo, aun cuando una gran parte de los estados del país cuentan con acuerdos de reciprocidad entre ellos, lo que permiten que sus ciudadanos trabajen y vivan en estados diferentes, solo pagando impuestos sobre la renta en el que residen. Pero California no es uno de esos estados. Por otra parte, la tasa de impuesto a las ventas, que es de 7.25%, es la más alta en el país a nivel estatal. No obstante, cuando se le suman las tasas de impuestos a las ventas locales dependiendo de la ciudad, el impuesto total a pagar puede alcanzar el 9.75% de la transacción. La tasa promedio sobre el impuesto a las ventas suele ser de 8.57%. Además, en California también se agrega un impuesto extra a la gasolina y a los cigarros. Por cada paquete de cigarrillos se paga un impuesto de $2.87, mientras que por cada galón de gasolina se pagan 53.9 centavos en impuestos. En noviembre pasado, en California se pagaba $4.99 por galón de gasolina regular, cuando el promedio en el país era de $3.52. El impuesto a la propiedad no es muy elevado, la tasa es del 0.74% y solo puede alcanzar el 1%. Por último, los californianos deben pagar impuestos sobre las ganancias de capital sobre activos que hayan conservado por más de un año. El cobro de impuestos altos ha provocado que una porción de los mayores contribuyentes se marche del estado. Los contribuyentes huyen de California. Durante 170 años, California experimentó un crecimiento demográfico continuo. En algunas ocasiones fue de manera explosiva. Los estadounidenses dejaban sus estados en masa para ir a la Gran California. Pero eso es cosa del pasado. Ahora el estado dorado sufre de una pérdida continua de población. Desde el 2010 hasta el 2022, 7,5 millones de personas dejaron California, mientras que solo 5.9 se mudaron a alguna de sus ciudades. Parece bastante obvio que la mayoría de los que huyen del estado son los más pobres y que carecen de menor preparación profesional, como señala el demógrafo del Instituto de Políticas de California, Hans Johnson, quien también dijo: la mayoría de las personas que se muda a través de los límites estatales lo hace por razones de vivienda, trabajo o familia. Desde 2015, entre los estados con personas que se mudan a otro y que citan la vivienda como la razón principal, California ha experimentado pérdidas netas de 413,000 adultos. Sin embargo, hay otro subconjunto que por su pequeño número es menos evidente: las familias con altos ingresos, que se van para reducir sus pagos en impuestos. Un reportero del San Francisco Chronicle reveló datos muy interesantes sobre este fenómeno y el impacto que tiene en California. Según sus hallazgos en los datos del Servicio de Impuestos Internos, 39,000 residentes de altos ingresos se marcharon del estado antes de hacer sus declaraciones de impuestos en el año 2019. La suma colectiva de los ingresos de estas personas alcanzó los $10.6 mil millones, mientras que la suma total de los ingresos de todas las demás personas que se marcharon el mismo año solo llegó a los $3.8 mil millones en ingresos. El periódico señaló en su reportaje. El condado que vio a los más ricos que se mudaron de San Francisco en promedio fue el condado de Teton, Wyoming, hogar de Jackson Hole y sus famosas estaciones de esquí. Los datos mostraron que 40 familias diferentes, que comprenden un total de 63 personas,
presentaron sus impuestos de 2019 en San Francisco, y luego presentaron sus impuestos en 2020 en el condado de Denton. De acuerdo con el artículo, los ricos de California buscaron lugares con condiciones similares a donde vivían, pero con la ventaja de que quedan en estados donde hay impuestos sobre la renta personal muy bajos, o ni siquiera hay. Esos estados son Nevada, Wyoming, Texas, Florida y Washington. Y es que con la tasa de 13.3% para el impuesto sobre la renta de California, cuando se le suma la tasa federal máxima del 37%, el impuesto total puede alcanzar el 50% de los ingresos anuales. Lo más impresionante es que en el 2022 intentaron aumentar la tasa máxima de impuesto sobre la renta personal a poco más del 15% para aquellos contribuyentes con ingresos superiores a los $2 millones. Es como si los políticos de California quisieran impulsar el éxodo de los ricos del estado, lo que es una completa locura. Solo el 1% superior de los contribuyentes genera casi la mitad de los ingresos del estado por impuestos sobre la renta personal. Por supuesto, no se trata de sentir lástima por los más ricos, debido a que son los pobres y de clase media los que resultan más afectados por las políticas del estado. La clase media de California está desapareciendo. La mayoría podría pensar que por ser la quinta economía más grande del planeta, California debería ser un estado increíble para vivir, dinero por todas partes, empresas creciendo y ofertas de empleo para todos. Pero eso es solo un espejismo. Además, como ya deben imaginar, California es uno de los estados con la mayor desigualdad social en todo Estados Unidos. Y es que el contraste es demasiado. Solo pensemos en Silicon Valley, donde viven algunas de las personas más ricas de todo el planeta, y hay multimillonarios en cada esquina, pero están rodeados por los desechos de las personas sin hogar. Y es que las casas cuestan cantidades absurdas de dinero, y los alquileres se llevan la mayor parte de los ingresos de las personas de bajos recursos. California se ha convertido en un estado desastroso. Los programas gubernamentales para ayudar a las personas en condición de indigencia ya no dan abasto. La delincuencia se disparó junto a los casos de muertes por uso de drogas. Todo esto provocó que durante el 2022, 340,000 residentes abandonaron el estado. Y si bien los ingresos de las familias de clase media aumentaron, esto se debe a que los californianos están trabajando más horas a la semana, no porque tengan aumentos salariales, lo que significa que su calidad de vida se hunde. No obstante, esta situación no es algo que se viva únicamente en California. El ingreso promedio de los estadounidenses ya no es suficiente. El 2023 vino acompañado de una nueva realidad para los estadounidenses. Un ingreso promedio que no es suficiente para llevar una vida cómoda, y a muchos los puede mantener en una situación bastante complicada. Según el último censo, son $71,000 lo que gana una familia estadounidense promedio durante un año. Sin embargo, la encuesta más reciente de Gallup reveló que el estadounidense típico piensa que los hogares requieren de, al menos, $85,000 anuales para tener una vida medianamente cómoda. Estas cifras coinciden con el estudio realizado por Smart Asset, que encontró que un estadounidense trabajador promedio requiere de unos $68,499 al año, después de impuestos, para vivir cómodamente, lo que equivaldría a $85,000 en ingresos, si el impuesto a gravar fuese de 20%. La conclusión de ambos estudios es la misma, que los ingresos promedio del 2023 no alcanzarán para que los estadounidenses tengan una vida decente y sin muchas necesidades. La realidad es que los estadounidenses están sufriendo por la presión de 3 años económicamente muy volátiles y poco favorables. En 2020 la economía se quebró, en 2021 la inflación llegó al 5%, en 2022 a más del 8%, y en lo que va del 2023 se mantiene en 6%. La inflación ha venido destruyendo el poder adquisitivo de los estadounidenses, mientras que la Reserva Federal, aumentando las tasas de interés, hace que les sea más costoso pagar los préstamos. El economista del Instituto Estadounidense de Investigación Económica, Peter C. Earle, al recordar que en el 2020 la tasa de desempleo tocó el 15%, manifestó lo siguiente: "Recién estamos saliendo de este momento realmente inusual en el que tuvimos escasez pandémica, tuvimos pérdida de trabajo, y creo que es una especie de percepciones distorsionadas sobre el costo de vida. Los encierros fueron una especie de experiencia existencial para mucha gente". El grave problema en las finanzas de los estadounidenses es el resultado de 3 años de mala suerte y pésimas decisiones por parte del gobierno de Biden. Según la encuesta de Gallup, el 30% de los encuestados dijo que las familias necesitan tener ingresos de 6 cifras para poder crecer, y solo el 14% cree que los hogares podrían arreglárselas con $50,000 o un poco menos. Lo cierto es que la inflación afecta más a la clase media y a los pobres, principalmente porque gastan la mayor parte de sus ingresos en los productos y servicios que han estado experimentando los mayores aumentos de precios. Por ejemplo, los alimentos, la gasolina y los alquileres.
Los expertos de la escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania aseguran que los hogares de clase media y los hogares de bajos recursos enfrentaron una tasa de inflación del 7%, mientras que los ingresos altos, una del 6%. Y si bien la clase media de todo el país tuvo un crecimiento salarial más alto de lo normal, no pudo acercarse mucho al de la inflación. Sin embargo, el problema de la clase media no es solo en California y en Estados Unidos, es en todo el mundo occidental. La clase media está desapareciendo en todo Occidente. En América del Norte y en Europa Occidental es cada vez más evidente la reducción de la clase media. A medida que se suman nuevas generaciones, la porción de población que alcanza los ingresos medios es menor. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, dice que las personas de clase media son las que ganan entre el 75% y el 200% del promedio del ingreso nacional anual. Para señalar la reducción de la clase media, la OCDE recuerda que cuando los baby boomers alcanzaron los 20 años, aproximadamente el 68% de ellos pertenecían a familias de clase media. Mientras que los millennials, al tener la misma edad, solo el 60% de ellos gozaba del mismo nivel de vida. Además, los ingresos medios solo han estado aumentando, en promedio, 0.3% anualmente en los últimos 10 años. En la década anterior, el incremento fue de 1.6% año tras año. Los estudios de universidades como Harvard muestran resultados similares sobre el decrecimiento de la clase media, en tanto que la alta se mantiene estable y crece de a poco. Y por supuesto, la clase baja crece a un ritmo sin precedentes. En España, por ejemplo, las personas de clase media llevan años atravesando problemas económicos y terminan cayendo a la clase baja. En Reino Unido, la clase media alta y la clase media media han venido decayendo, aumentando así la porción de personas de clase media baja. Los ricos se están haciendo más ricos y poderosos, mientras que la clase media desaparece y la cantidad de pobres crece cada vez más. Es un fenómeno que está ocurriendo en todo el planeta. ¿Cuánto debe ganar un californiano para considerarse de clase media? Según los números de Pew Research Center, durante los últimos 50 años, la clase media de California se ha reducido hasta rondar actualmente el 52% de la población. Y no debería sorprender, conociendo lo costoso que se ha vuelto vivir en el estado. En Estados Unidos, durante el 2021, el promedio del ingreso familiar fue de $70,784, lo que significa que para un hogar estadounidense se considerase de clase media, debía ganar entre $47,189 y $141,568. En tanto que en Los Ángeles se debe ganar entre $55,000 y $165,000, en San Diego entre $61,000 y $182,000 y en San Francisco entre $77,000 y $232,000. Pero ser de clase media en California no es necesariamente bueno, y en especial para un grupo que se conoce como el medio perdido. Los hogares que pertenecen a este grupo de ingresos medios no tienen suficiente dinero para asumir el costo de vivir en el estado. Y es que si bien el medio perdido no cuenta con la capacidad de comprar una casa a los precios exageradamente altos del mercado californiano, sí tiene los ingresos suficientes para no calificar como beneficiarios de los subsidios de vivienda. Con el ingreso promedio estadounidense, el gobierno calcula quiénes califican para obtener los subsidios de vivienda. La mayor parte de los que los reciben ganan el 30% o menos del ingreso medio, y solo una mínima fracción de la clase media baja, que gana entre el 70 y el 80% del ingreso medio, consigue el beneficio. El resto pertenece al medio perdido, que está en una zona gris muy desventajosa, que no tiene acceso a las ayudas gubernamentales. Y aunque pagar alquiler es la única opción que les queda a los californianos para tener un techo sobre sus cabezas, es una muy dolorosa y todo un desafío para muchos. Las rentas se acercan mucho a lo que costaría pagar las hipotecas. ¿Quiénes pertenecen al medio perdido? Cualquier familia típica puede estar en este grupo, probablemente una con 2 ingresos como mínimo. Suelen estar conformadas por personas que trabajan en el sector de los servicios, maestras, camareras, secretarias, cajeros, vendedores. No pueden ahorrar para comprar una vivienda porque el costo de vida es muy alto. Para rentar un apartamento típico de 2 habitaciones en California, es necesario superar las 80 horas de trabajo a la semana, con un salario mínimo y reservando alrededor del 70% para pagarlo. Y en el medio perdido suelen estar muchos de los que arrastran deudas estudiantiles, lo que les dificulta aún más rendir sus ingresos. El sueño californiano se convirtió en una pesadilla. Alguna vez California fue uno de los destinos soñados por los estadounidenses e inmigrantes extranjeros. El estado era sinónimo de progreso y eran demasiadas las historias de personas que encontraban el éxito allí, por lo que decenas de miles se mudaban anualmente para probar suerte. Pero ahora los residentes de clase media y clase baja huyen del estado junto a muchas compañías, y algunos de los contribuyentes del 1% superior de los más ricos. Y es que impuestos muy altos, costos de vida demasiado altos, poca asequibilidad de vivienda y una devastadora escasez de trabajos para clases media
han convertido a California en un estado donde abundan las personas sin techo y todos los problemas relacionados con la pobreza. Hasta Texas, su archirrival, ha estado teniendo mejores resultados. Uno de los principales errores en la dirección que tomó el estado, según los expertos, es que intentó avanzar demasiado rápido hacia la tecnología, las redes sociales y el entretenimiento, mientras dejaba a un lado a su sector industrial y esos empleos sólidos de clase media. El resultado fracasado de este enfoque se puede notar con el déficit presupuestario de $25,000 millones que tiene anualmente y que se cree que puede aumentar en los siguientes años si no se toman medidas efectivas. Décadas atrás, California tenía superávits presupuestarios enormes. Esto significa que al Estado le falta tomar muchas acciones y conseguir resultados positivos antes de siquiera pensar en mejorar la calidad de vida de sus residentes. Y mientras eso ocurre, los californianos seguirán huyendo en masa, lo que sumará más problemas para el Estado, como el estancamiento del crecimiento de la población, lo cual reduce las posibilidades de crecimiento económico y de recaudación tributaria. Los impuestos estatales empeoran la desigualdad. En la mayoría de los estados de Estados Unidos, los residentes de bajos recursos gastan una mayor proporción de sus ingresos pagando impuestos que las personas ricas. Estados como Washington no cobran impuestos sobre los ingresos personales, pero se enfocan en cobrar impuestos sobre las ventas, lo que hace que los más pobres y los más ricos paguen lo mismo. Los inmigrantes ilegales pagan estos impuestos, aportando miles de millones de dólares. No obstante, no tienen acceso a reembolsos de impuestos y a los servicios que son financiados con los impuestos que pagan. Los impuestos a la propiedad también drenan los ingresos y suelen cobrar la misma tasa para ricos y pobres, más aún cuando los estudios revelan que los asesores suelen estar entrenados para inflar las evaluaciones de impuestos a las propiedades de bajo precio. Es sorprendente comprender lo que llegó a ser California alguna vez y en lo que ha estado convirtiéndose durante los últimos años, un lugar donde abundan las personas sin hogar, la delincuencia, las drogas y la desigualdad. Como resultado, la clase media y los más pobres han tenido que huir del estado, lo que parece ser una tendencia en aumento. Sin embargo, la desaparición de la clase media es un fenómeno que afecta a todo Estados Unidos y a los países de Occidente. La gran pregunta es, ¿podrá sobrevivir la clase media y mantener su nivel de importancia? ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan por qué se acabó para la clase media de California y cómo es que ya están condenados a la pobreza. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.